ver. Puerto de las Piedras. Muy bien. Eso. Ya vamos con el siguiente, ¿ya? Lugar desde donde Pizarro entró a la ciudad de Cajamarca. Eso, muy bien. Eso, Piura, perfecto. Nombre del traductor que apoyó a Valverde para realizar el requerimiento. Martillo. Muy bien. Martinillo, ¿ya? No, no martillo. ¿Sí? Ok, muy bien. Y la última pregunta, a ver. ¿Cómo murió Atahualpa? Por el garrote. Por el garrote. Eso, muy bien, por el garrote. ¿Ves que sabían? ¿Y qué pasó con los exámenes, no? ¿Ya? Entonces, ahí nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, ok, muy bien. Ya, hoy día vamos a llevar lo que es la época colonial en América, ¿ya? Entonces, vamos a ir indagando, ¿ya? La creación de virreinatos, cómo estaba organizado el territorio colonial y todo ese proceso, ¿ok? Entonces, vamos a empezar, ¿ya? Si tienen alguna duda durante el desarrollo de la exposición, me interrumpen nomás, no hay problema, ¿ok? Muy bien. A ver, un ratito, esto lo voy a ampliar. Eso, esto. A ver, ¿qué sabemos de la época colonial? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué conoce de la época colonial? ¿Cuáles son sus conocimientos acerca de esta época? A ver. Pues. ¿Nadie? Por lo menos sabemos quién conquistó América. O qué, digo, perdón, ¿quién descubrió América? Cristóbal Colón. Eso, ¿y en qué año? Ya se despedí, ¿no? Sí, es más de 1000. A ver. Cristóbal Colón descubre América en el año. Ok, a ver. Para que no se nos olvide, ¿no? El 12 de octubre de 1492. Perfecto, muy bien. Inclusive todo completo, ¿no? Qué genial. 12 de octubre de 1492. Eso. ¿Y cuándo Francisco Pizarro conquista el Tahuantinsuyo o invade el Tahuantinsuyo, ¿no? Como llevamos ayer. A ver. 1932 o 35, creo que. 1532. 1532. ¿Sí? Ok. ¿Dónde? En Cajamarca. ¿Sí? Eso que no se nos olvide, ¿ya? Entonces vamos a ver, ¿no? A partir de Francisco Pizarro ya se va adelantando todo el proceso de la conquista y nosotros vamos a ir identificando ese proceso, ¿ya? En esta partecita. Muy bien. ¿Qué es una colonia? ¿Ya? Hablando de un proceso de conquista. Una colonia es un territorio alejado de las fronteras de un país extranjero y dominado por este país administrativa, militar y económicamente. Ya, eso es una colonia. Ya, un territorio alejado de la frontera y luego dominado por un país extranjero. Ya, entonces ahí vamos a tener nosotros ese concepto de colonia. ¿En qué contextos? Administrativo, militar y económico. ¿Ya? Vámonos al enfoque un poco más histórico, ¿no? ¿Cómo operaba la corona española con respecto a sus colonias? ¿Ok? Para 1524 el nombre del rey de España era Felipe II, ¿sí? España era una metrópolis, ¿ya? Una metrópolis es como una ciudad. Tenía muchas colonias en América, pero era difícil de manejar dado principalmente los problemas de distancia, ¿no? Porque era lejos, ¿ya? América era lejos de España, entonces era bien complicado administrar así. Tenía que contar España con un proceso administrativo y justamente ese proceso administrativo lo vamos a ver a continuación. Dado a esa situación, el rey, ¿no? Felipe II y sus consejeros decidieron establecer un sistema de gobierno local en las colonias de América, ¿sí?
utilizando como sede la región de México, y a partir de México se establece lo que viene a ser la Nueva España, el virreinato de la Nueva España, ¿sí? El propósito de este sistema era obtener dividendos de la colonia, y este gobierno local estableció una muy compleja burocracia gubernamental, ¿sí? Vamos a ir viendo algunas de estas palabras que están acá a continuación, ¿ya? Bueno, la Nueva España era el nombre del virreinato, sede de las colonias de América, que comprendía lo que conocemos como México hoy día, ¿no? Es fundado en el siglo XVI, ¿ya? Bueno, hablando de los dividendos, tenemos lo que es, ¿qué es un dividendo? Son ganancias que generan las colonias a la corona, ¿ya? Cuando hablamos de burocracia, hablamos de servidores públicos, servidores en ese tiempo para la corona española, que estaban influenciados principalmente en relación a los asuntos políticos y los asuntos públicos de una determinada región. Y una metrópoli es un estado o ciudad, ¿no? Dominante respecto a sus colonias. En este caso hablamos de España. ¿Cómo estaba organizado el virreinato, cómo estaba organizada la corona española a partir de sus colonias? ¿Sí? Vamos a tener al rey Felipe II como el iniciador de las colonias en América, que trabaja directamente con la Casa de Contratación y el Consejo de Indias, ¿sí? Del rey Felipe II dependen los virreyes, de los virreyes dependen los gobernadores, las capitanías generales, los corregidores, las auditorías, los cabildos, y de las auditorías dependen los oidores. Todo esto lo vamos a desglosar a continuación. Lo que tenemos que ver es que todo enlace, en cierto sentido, todos tenían que obedecer al rey, ¿sí? En un aspecto. O sea, el rey era la máxima autoridad de la época colonial, especialmente relacionado a España, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿quiénes le ayudaban a gobernar al rey? Obviamente los virreyes, ¿no? Quienes van a estar establecidos en cada uno de los virreinatos, que en un principio eran 2 y luego 4, ¿ya? Y claro, y vamos a hablar de las gobernaciones que van a ser principalmente los gobiernos estado en cada región y así sucesivamente. Vamos a ir indicando cada uno de estos, ¿ya? Bueno, ¿qué era la Casa de Contratación? La Casa de Contratación era una institución que administraba el tráfico comercial entre España y sus colonias. Esto regulaba particularmente lo que era la autorización de embarcos y desembarcos, porque la Casa de Contratación tenía un puerto donde llegaban el comercio primordialmente de Europa, ¿sí? Para trasladarlo a América. Y en algún momento España estaba establecido como una especie de aduana que controlaba los productos que ingresaban. No solamente los productos, sino también las personas, ¿ya? Controlaba qué personas entraban y qué personas salían de América, y España era como primordialmente el lugar donde conseguías las licencias para hacer este tránsito. Cuando hablamos de la Casa de Contratación, vamos a ubicarlo geográficamente en Sevilla, ¿ya? En España, ¿ya? Otra de las situaciones que hacía la Casa de Contratación era regular la navegación, controlaba el ingreso y la salida de los barcos en determinados tiempos, ¿sí? Había 2 embarcaciones que venían desde España en ese tiempo, ¿ya? Una era de febrero hasta mayo, ¿sí? La primera embarcación. La segunda era de agosto a octubre, ¿ya? Entonces, esas 2 embarcaciones traían mercaderías, todo hacia América. Después autorizaba las licencias para los extranjeros, como les decía hace rato. En la Casa de Contratación tú pedías el permiso para venir a América, ¿sí? Y de esa forma poder conocer este continente. Muchos españoles veían que América, así como lo vemos ahora nosotros Estados Unidos, era la tierra de las oportunidades para ellos, ¿no? Porque acá iban a hacerse ricos, iban a fundar ciudades, iban a ser gobernadores, iban a ser autoridades, ¿no? Especialmente los españoles que venían desde España. Luego cobraba impuesto del comercio colonial, porque le cobraba un cierto porcentaje. Vamos a ver, cuando un barco llegaba a la Casa de Contratación, tenía que pagar un determinado porcentaje por la mercadería, y si se quedaba a descansar, a reposar o ahí estacionar su barco, tenía que pagar un tipo de alquiler por la noche para
guardar el barco y una determinada cuota para descansar en la residencia que nosotros vemos en la fotografía, ¿ya? Especialmente vamos a inducir que la casa de contratación para España era un negocio tremendo porque le generaba muchos ingresos económicos, ¿sí? A la corona. Bueno, cuando hablamos del Consejo de Indias, vamos a hablar principalmente de un grupo de administradores, de personas, ¿sí? Que van a trabajar sobre algunas funciones, ¿no? Este va a ser fundado en 1524 y su labor era administrar asuntos concernientes al gobierno de las colonias. ¿Quién asesoraba esto? ¿No? Primordialmente se asesoraba directamente al rey en asuntos administrativos. La Casa de Contrataciones trabajaba sobre asuntos económicos, el Consejo de Indias sobre asuntos administrativos y asuntos legales. Bajo su autoridad estaban los siguientes asuntos: los judiciales, ¿sí? Que promulgaban leyes, ¿ya? Y funcionaba como un tribunal apelativo, vale decir, en determinados juicios, ¿ya? Después vamos a ver nosotros los aspectos económicos, pero no como situación de cobro, como lo hacía la Casa de Contratación, sino como situación legal, porque aprobaba presupuestos para gastos en las colonias. También trabajaba sobre el entorno militar, especialmente en lo que nosotros vamos a conocer como las intendencias. El aspecto religioso, porque el Consejo de Indias trabaja junto con la Iglesia, pero hay que tomar en cuenta que la Iglesia no obedecía al rey, la Iglesia obedecía a Dios. Era como una autoridad similar al rey, pero con la diferencia de que la Iglesia se administraba desde Roma, no desde España. Entonces, organizaba juicios de residencia. Estos juicios de residencia eran destinados para los españoles que vivían en América, si cometían algún tipo de delito o no. Normalmente, por medio de los oidores que habíamos visto anteriormente, se hacían también la evaluación a los distintos gobernantes, ¿no? Los oidores son los que informaban directamente al Consejo de Indias, ¿ya? Entonces, en ese contexto. Vamos a tener los virreinatos y los virreyes, ¿ya? Un virreinato es una unidad administrativa fundamentalmente creada porque el territorio es muy extenso para poder gobernarlo, ¿sí? ¿Ok? Entonces tienen que establecerse 2 virreinatos en un primer momento y luego otros 2, sumando un total de 4 virreinatos, ¿ya? Entonces hubo 4 virreinatos y 4 capitanías generales. ¿Por qué? Porque las capitanías generales eran capitanías que protegían a los virreinatos, ¿sí? Entonces vamos a ir más adelante viendo cada una de las capitanías generales y también de los virreinatos para que los vayamos conociendo. El título para el gobernante del virreinato, pues obviamente era el virrey. Y los virreinatos estaban divididos en audiencias, ¿no? En este caso, vamos a ir nosotros indicando que en Bolivia se establecía la Real Audiencia de Charcas, ¿no? Que después ya Bolivia fue, o sea, Charcas luego fue conocida como Bolivia, ¿ya? Entonces vamos a ir identificando nosotros dentro del proceso, ¿no? De lo que es cada virreinato, ¿ya? ¿Ok? Estableciendo primordialmente sus creaciones, ¿está bien? El rey de España dividió los territorios en América a través de estos virreinatos, donde el que administraba era el virrey, ¿sí? Y a partir de estos virreinatos se iban organizando, ¿está bien? El primer virreinato que se estableció fue el virreinato de la Nueva España, creado en el año 1535, ¿sí? Esto hasta el final de 1821 cubrió lo que es hoy México, Centroamérica, las Antillas y una gran parte de Estados Unidos, ¿no? Que es todo este rojo que ustedes ven acá, ¿sí? Este rojo, ¿ok? Ese es el virreinato de la Nueva España, el primer virreinato establecido por la corona, ¿sí? El segundo virreinato fue la Nueva Castilla, que vamos a ver nosotros que en vez de ponerle Castilla, en 1543 ya se bautizó con el nombre de Virreinato del Perú, ¿ya? Que es todo este morado que vemos acá, ¿sí? Digo, todo este color azul, perdón, todo este azul que vemos acá es el Virreinato del Perú, que se bautizó con Nueva Castilla, pero después en 1543
cambió al nombre de Virreinato del Perú, ¿ya? ¿Ok? Después, en 1779, se formó el Virreinato de la Nueva Granada, ¿ya? Eso es ya partiendo lo que viene a ser el Virreinato de la Nueva España, y va a tomar en cuenta lo que hoy son los países de Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá, ¿sí? Ok, el Virreinato de la Nueva Granada, ¿está bien? ¿Ya? Después, cuando ustedes vean históricamente, más o menos por acá, ¿sí? ¿Ya? Se va a cambiar más o menos a la Gran Colombia en la época de Bolívar, esta parte, ¿ya? Después tenemos el Virreinato del Río de la Plata, que va a ser una división del Virreinato del Perú, ¿ya? El Virreinato de la Nueva Castilla, que se ha iniciado así y luego bautizado con Virreinato del Perú, va a ser el Virreinato del Río de la Plata, al cual pertenece Charcas, ¿ya? Entonces, todo este rojo que vemos nosotros acá, ¿ya? Entonces, de esa forma. Ok. Entonces, ¿qué hacían los virreinatos y qué hacían los virreyes? Ya, primero, los virreyes eran representantes del monarca en América, vale decir, representantes del rey. Eran funcionarios mayores o autoridades, ¿no? Entre sus responsabilidades administrativas se encontraban primordialmente la imposición y recolección de impuestos, ¿ya? Estos impuestos que se cobraban y se tenían que enviar un determinado total a España, o quedándose un porcentaje en América para la administración de estos virreinatos, ¿ya? Después vamos a ver la construcción y el mantenimiento de obras públicas, ¿no? Que algunos edificios que se hicieron en las ciudades españolas en América, ¿sí? La construcción, velar por el orden público vale decir que todo tenía que seguir una cierta regularidad. España nunca estaba de acuerdo en que se maltrate a los indígenas para conquistarlos. Habían estado en desacuerdo total de que los españoles quieran imponer su autoridad a partir de la violencia, pero en ningún momento los virreyes, en cierto sentido, le daban esa rendición de cuentas al rey, ¿no? El rey le daban la rendición de cuentas económica y el rey estaba contento con el dinero que llegaba, y eso le calmaba al rey el hecho de ir preguntando, indagando muchas otras cosas más. Entonces, cuando los virreyes generaban una especie de tuición a los gobernadores y también después a los encomenderos, estableciendo primordialmente que ellos tenían la potestad de poner su autoridad en América, pues muchos de ellos lastimaban a los indígenas. Entonces, ¿quiénes eran virreyes? Pues virreyes eran los peninsulares, los residentes de la península española, ¿sí? Aquellos nacidos en España, los que nosotros vamos a conocer después en una orden jerárquica social como la clase más alta de la época colonial. ¿Ok? Para ellos, América no era un hogar, simplemente era un proceso de negocio o un lugar de trabajo, ¿no? ¿Cuánto tiempo estaba un virrey en el gobierno o en el desarrollo de su cargo? Estaba entre 6 a 7 años, ¿ya? Y claro, y para ser virrey tenías que contar con un grado de nobleza, ¿no? Que te daban la corona, ¿sí? Y por esa misma razón muchos virreyes sacaban provecho del cargo que tenían, ¿ok? A partir de eso. Muy bien. Vamos a ir recordando conceptos importantes, ¿ya? Cuando hablamos de casa de contratación, hablamos de una institución que administraba el comercio entre España y sus colonias en el aspecto económico. Cuando hablamos del Consejo de Indias, es la institución cuya labor era administrar y asesorar sobre los asuntos concernientes al gobierno de las colonias, ¿no? Y ahí vamos a ir recordando las tuiciones que tiene. Si hablamos de virreinatos, son unidades administrativas de las colonias creadas porque el territorio era extenso en América. Los virreyes eran los que trabajaban en los virreinatos, eran los funcionarios de mayor autoridad y representantes del monarca español, vale decir, del rey en América, y ellos lideraban el virreinato. Y bueno, y las audiencias eran principalmente organismos estatales en el cual se dividían los virreinatos y que administrativamente se controlaba a partir de una burocracia colonial, de un orden colonial. Muy bien. A ver, voy a hacer algunas preguntas. ¿Ok? Perfecto. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. A ver. ¿Estamos bien?
yo creo que sí, ¿no? ¿Qué rey estaba al mando cuando se organizó América? A ver, ¿qué rey se encontraba al mando en España? Felipe II. El rey Felipe II. Muy bien. Eso, el rey Felipe II, ¿verdad? ¿Sí? ¿En qué año? 1852, creo. 1500. 1524. Eso, 1524. Muy bien, perfecto. ¿Cuáles son los 4 virreinatos que ha creado España en América? A ver. 4 virreinatos. ¿Cómo es? A ver. Virreinato del Río de la Plata. ¿Ya? Virreinato del Río de la Plata, después. Virreinato de Perú. Muy bien, Virreinato del Perú. Uh-huh. ¿Qué más? A ver. Virreinato Nueva Granada. Eso, muy bien. ¿Cuál más? Nueva España. Nueva España, creo. Muy bien. Nueva España, Nueva Granada, del Perú y del Río de la Plata. ¿Está bien? Ok. ¿Ya? Ahora, si yo les pregunto los años, a ver si se acuerdan, ¿ya? A ver, ¿qué año se creó el Virreinato de la Nueva España? 1535. Perfecto. Virreinato del Perú. 1543. Muy bien. El Virreinato de la Nueva Granada. 1779. Correcto. El Virreinato del Río de la Plata. 1776. Eso. ¿A qué virreinato perteneció Charcas? A ver, es una pregunta de nuestro país. ¿A qué virreinato perteneció Charcas? Charcas era el primer nombre de Bolivia, por si acaso, ¿no? A ver. ¿Cómo es? Denme así un nombre, yo les voy a corregir. A ver. ¿Cuál crees, Alain? ¿Cómo era la pregunta? ¿A qué virreinato correspondía Charcas, lo que ahora es Bolivia? Del Río de la Plata. Creo. Eso, muy bien, al Río de la Plata. ¿Y ustedes saben cómo se conocía ese virreinato del Río de la Plata? ¿Con qué nombre lo conocían? ¿Alguna idea por ahí? Ok, esto. ¿De Perú? No. Eso, Alto Perú, ¿sí? Alto Perú, porque el virreinato de Perú se dividió en 2, Alto Perú y Bajo Perú, ¿ya? El Bajo Perú se quedó nomás como virreinato del Perú y Alto Perú cambió a nombre del virreinato del Río de la Plata, ¿ya? A principio, el virreinato del Perú tuvo otro nombre, ¿no ves? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Acordámonos, a ver. ¿La nueva? Nueva Castilla. Eso, muy bien, la Nueva Castilla, luego bautizado como Virreinato del Perú, y ya cuando se particionó el Virreinato del Perú como Río de la Plata y como Perú, ya el Virreinato del Perú era conocido como Bajo Perú y el Río de la Plata como Alto Perú. Por eso decimos nosotros que pertenecíamos al Alto Perú, ¿ya? Pero eso ya como virreinato no existía. Muy bien. ¿Quiénes administraban los virreinatos? Es una pregunta muy sencilla, a ver. ¿Quiénes administraban los virreinatos? A ver. Los virreyes. Eso, los virreyes. ¿Por qué tardan mucho en contestar? Muy complicado está, ¿no? A ver, ¿cuánto tiempo estaba un virrey en un virreinato, administrando ese virreinato?
¿Cuánto tiempo duraba su gestión, diríamos, no? 6 a 7 años. Perfecto, 6 a 7 años, muy bien. Entonces, así es como nosotros vemos esto, ¿no? Los virreyes administrando de 6 a 7 años, ¿ya? Para ser virrey tenías que pertenecer a una familia de buena posición, ser de familia nobleza y ser peninsular, ¿ya? Ok, vamos a ver otras instituciones de la época colonial, ¿está bien? Y ahí vamos a empezar con esta de acá, ¿ya? Que son las audiencias, ¿ya? Ok. Muy bien. En las audiencias, bueno, ¿qué se hacía en las audiencias? Se intervenía principalmente en las disputas jurisdiccionales de los gobernadores, ¿ya? Acá vamos a ver que se velaba por los intereses económicos de la corona, ¿no? Además que se resolvían algunos pleitos y querellas de otras jurisdicciones menores. ¿A quién informaban las audiencias de cualquier elemento irregular? Lo informaban directamente al Consejo de Indias. ¿Y qué es lo que ellos controlaban? Las actividades del virrey, ¿no? Y la implementación de esas órdenes reales que llegaba desde la corona, ¿ya? Entonces, las audiencias era como la parte más importante para el virrey porque era el contrapeso, vale decir, el virrey se declaraba a la audiencia todo lo que hacía y la audiencia lo informaba al rey, al Consejo de Indias y el Consejo de Indias al rey, ¿ya? Entonces el virrey tenía que informar todo a las audiencias, por eso era como que de repente su descargo, ¿no? De todas las cosas que hacía, ¿ya? Los que trabajaban en las audiencias eran los jueces, porque las audiencias eran lugares donde se hacían juicios también, ¿ya? Por ejemplo, acá en Bolivia teníamos la Real Audiencia de Charcas, ¿ya? Cuya residencia se encontraba en La Plata, y esto es hoy Sucre, ¿sí? Entonces, de ese elemento, ahí trabajaban los oidores, ¿ya? Entonces, ahí tenemos a las audiencias. Luego tenemos los corregidores, ¿no? Estos administraban una cosa mucho más pequeña que se llamaban repartimientos, ¿ya? Donde se reglamentaba el trabajo de los indígenas, tanto en las minas, en las haciendas y en las obras públicas como los obrajes, ¿ya? Forzaban al indígena a comprar su propia mercadería que ellos traían desde Europa, ¿sí? Porque bien claro estaba de que el indígena, muchos de ellos iban a trabajar a la mina, pero ¿cuál era la dificultad? De cuando el indígena iba a trabajar a la mina no tenía dónde vivir, entonces tenía que alquilar un lugar de vivienda, especialmente en el campamento. No tenía cómo comer porque ahí no estaba su cosecha, entonces tenía que comprar productos de estos corregidores, quienes le vendían los productos a un precio mucho más alto, ¿ya? Y también en algún momento, ¿ya? Estos corregidores les forzaban a los indígenas a comprar estas mercaderías porque, caso contrario, el indígena iba a morir de hambre, iba a morir de sed y no tenía dónde descansar, entonces obligados a poder adquirir este productos de ellos. Luego tenemos a los cabildos, que principalmente es un consejo compuesto por vecinos prominentes. ¿Quiénes son los vecinos prominentes? Son españoles, propietarios de haciendas, de encomiendas, ¿sí? Y tienen que ser mayores de edad, ¿sí? Estos van a ser hombres prominentes de la municipalidad, vale decir, del lugar, ¿ya? De origen, ¿ya? Tenía que ver mucho con aquella administración que ellos realizaban principalmente dentro de las comunidades o los pueblos que ellos llamaban y luego llegaron a ser ciudades. Un cabildo es la unidad de gobierno básica de España en América. Es como un pueblo, ¿sí? Un pueblo, una comarca, ¿ya? Sus componentes ocupaban cargos específicos, ahí teníamos a gobernadores, teníamos a oidores, teníamos a corregidores, ¿ya? Que eran cargos específicos para estos de clase alta. Ellos promovían y administraban las obras de construcción y también las mercaderías, como ser los abastos que dice ahí, ¿no? ¿Ya? También los cabildos velaban porque no exista fraude en los mercados, vale decir un sobreprecio para los propios españoles. Ellos regulaban el calendario de la comunidad de acuerdo a las festividades católicas que se tenían que dar.
Y al ser elitistas, al ser de clase alta, velaban también por sus propios intereses y sus propios factores económicos, ¿ya? Entonces, los que pertenecían a los cabildos pertenecían a clases altas en comunidades o en pueblos específicos que eran los lugares más pequeños de España, ¿ya? Cuando hablamos de las capitanías generales, vamos a hablar de territorios dirigidos por un jefe militar que desarrollaba el poder civil y judicial. Y hablamos de capitanías generales como lugares fronterizos, ¿sí?, dentro de cada una de los virreinatos. Y teníamos la Capitanía General de Santo Domingo, de Guatemala, de Venezuela y de Chile, ¿ya? Entonces podemos ir ubicando acá nosotros, ¿no? Acá tenemos Santo Domingo, ¿ya? ¿Ok? Aquí tenemos Venezuela, ¿sí? Acá tenemos Chile, ¿ya? Y aquí tenemos, por acá tenemos otra Capitanía General que es de Guatemala, ¿ya? Provincia, frontera, 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 ¿ok? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos nosotros. Es como que de repente establecer, ¿no? Esos límites con otros países, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros vemos esta parte y que vemos, ay, perdón, van a disculpar, vemos esta parte que está aquí, ¿sí? ¿Ya? Esto corresponde a los franceses, ¿sí? ¿Ya? Luego este celeste corresponde a los ingleses, ¿ya? Después tenemos acá esta partecita que no habían llegado los portugueses, están los holandeses, ¿ya? Y aclaro, los portugueses que son estos de acá, ¿no? Y tenían que poner capitanías generales acá porque justamente querían defender de estos países que posiblemente se podían expandir, ¿no? Y claro, tenía que haber cuarteles, tenía que haber lugares para poder proteger posiblemente los territorios de los conquistadores, ¿ya? Cuando hablamos de los gobernadores coloniales, hablamos principalmente de los gobiernos creados en territorios ya pacificados, o sea, territorios ya dominados por los españoles. En territorios donde los españoles no habían dominado todavía, ahí se establecían las capitanías, pero no las capitanías generales, que eran esas que nosotros habíamos puesto, sino otro tipo de capitanías que habían establecido posteriormente para poder acomodarse los españoles en el territorio americano. Por ejemplo, Puerto Rico pertenecía a la Capitanía General de la Cuba, ¿sí? Y luego dentro de la Cuba tenemos que se llama la ciudad de la Española, que había sido creada principalmente por Cristóbal Colón, que después también tuvo su propia capitanía, ¿no? Que son capitanías que en realidad vamos a tomar en cuenta como lugares para poder someter a los indígenas, ¿no? Y en algún momento después de las capitanías establecer las gobernaciones, ¿sí? Vamos a ver algunos conceptos que tenemos que tomar en cuenta. Cuando hablamos de los oidores, son los administradores judiciales pertenecientes a la institución colonial conocida como audiencia, ¿sí? Ellos servían de contrapeso al gobierno del virrey, ¿ya? Cuando hablamos de los corregidores, son personas que se encargan principalmente de la distribución del trabajo indígena en las minas, las haciendas y las obras públicas a partir del siglo XVI. El repartimiento es un sistema de reglamentación de trabajo indígena en las minas de las colonias, así en las haciendas y en las obras públicas como los obrajes. Los cabildos es un consejo compuesto por personas de élite, ¿sí?, que administraban los asuntos de una determinada comunidad. Y las capitanías generales son territorios coloniales dirigidos por un jefe militar que desarrollaba el poder civil y judicial. Y no nos olvidemos que las capitanías generales también cumplían la función de defender los territorios de los virreinatos. Bueno, cuando hablamos de una colonia, hablamos principalmente de esa parte establecida en América entre los siglos XVI, XVII, XVIII y parte del siglo XIX, ¿no? Y en algún momento dentro de lo que es nuestro continente, desde 1532 hasta 1825, ¿sí? Es una extensión imperial, social, político, religioso, cultural que los españoles y portugueses establecieron en América.
Bueno, en Chile se comienza principalmente a establecer lo que es una frontera, como en el caso de las capitanías generales, ¿no? Y esto establecido más geográficamente en el río Biobío, ¿no? ¿Ya? Que esto es una información solamente de conocimiento general. ¿Ya? ¿Qué características tenemos en este periodo? El periodo colonial tiene una sociedad estamentalmente fuerte, estratificada según patrones raciales, ¿no? Vamos a encontrar dos conceptos diferentes, ¿ya? Cuando hablemos de raza, vamos a hablar de aquella, ¿cómo decimos nosotros? De aquella sangre pura, podríamos decir, dentro del entorno de ser ya sea indígena, ser español o ser criollo, ¿sí? Son de raza pura, ¿ya? Cuando hablamos de una casta ya es la combinación de una raza o, vale decir, la mezcla, ¿ya? Cuando hablamos de una casta. Por ejemplo, si hablamos de los mestizos eran una casta, ¿ya? Los mulatos, los zambos, eran una casta, ¿ya? Entonces no eran una raza en sí, sino una casta. ¿Ya? Las razas eran consideradas, los patrones raciales eran considerados a los indígenas, porque eran raza pura, a los negros, que eran raza pura, a los criollos, que eran raza pura, descendencia de españoles, y a los mismos peninsulares, que también eran raza pura, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo que los españoles y sus descendientes dominaban sobre el resto de la población, hablando de los peninsulares, los criollos y los mestizos sobre los indígenas, ¿sí? El comercio era estrictamente dominado desde España porque se habla de un monopolio comercial. Un monopolio comercial significaba que España nomás se haría cargo de la repartición de las mercaderías y no otro continente, o sea, en otro país. Porque en España tenemos un lugar donde se controlaban las mercaderías, los embarques y desembarques. ¿Cómo se llama? ¿Ve? Está en Sevilla. Bueno, estaba en Sevilla. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? Ya pues. Empieza con casa. A ver. Ya les he dicho. Casa de contratación. Eso, muy bien, la casa de contratación. Ahí es donde se controlaba todo el proceso de mercaderías, ¿ya? La Iglesia Católica tenía una fuerte presencia en todos los ámbitos de quehacer, tanto público como privado, ¿sí? Y vamos a tener en cuenta que la Iglesia Católica no es que el rey, no le obedecía al rey, pero sí generaba ciertos ingresos económicos en América. Había que diferenciar entre el tributo indígena y tal vez el tributo español, ¿ya? El tributo indígena era nominado como impuesto. El tributo español era nominado como diezmo, y este diezmo se pagaba en las iglesias. Los españoles, por cultura, siempre iban a misa, daban sus diezmos, y generalmente los diezmos no era el 10% que normalmente se tiene que dar, sino era alguna nominación disfrazada con un porcentaje que el hacendado, que el potentado, que el español pagaba a la iglesia para poder salvar su alma, según ellos, ¿ya? Entonces, en algún momento, por eso mismo que la Iglesia Católica tenía una fuerte presencia, porque la Iglesia Católica había fundamentado principalmente en España una de las religiones más importantes, ¿no? Que era el catolicismo, para poder establecer sus respectivas colonias. Bueno, a partir de esta iglesia vamos a nosotros identificar las misiones, vamos a identificar lo que vendría a ser la arquitectura, la pintura, las escuelas, artísticas, ¿no? En algún momento a partir de la iglesia, ¿no? Todo tenía que ver con la fusión de la iglesia, y la iglesia muchas veces era un pretexto para dañar a los indígenas, ¿no? ¿Ya? Si alguna vez ustedes les preguntan que los indígenas participaron o fueron parte de la época de la Inquisición, pues no, los indígenas nunca fueron parte de la Inquisición, porque cuando se dio la Inquisición en Europa, en América recién se estaba colonizando a los indígenas y haciéndoles conocer lo que era la Biblia, lo que era Cristo, a partir de lo que es principalmente la traducción de la Biblia a sus propios idiomas para enseñarles, ¿no? La religión, ¿sí? Entonces, algún momento nosotros vamos a encontrar esa pregunta, ¿no?
si los indígenas o los indígenas han sido parte o han sido afectados por el proceso de la Inquisición, ¿ya? Entonces, también vamos a ver la vida política, ¿no? Que era el reflejo de los intereses de la colonia, ¿no? Aquí normalmente vamos a ver una estructura social en América a partir de lo que vendría a ser el esquema del elitismo, ¿sí? La estructura que vamos a ir identificando nosotros, ¿ya? Recordamos un poco acerca de esto, ¿no? De que el rey de España trabajaba directamente con el Consejo de Indias y con la Casa de Contratación. Cuando hablamos del Consejo de Indias, y les vuelvo a recalcar, el Consejo de Indias tiene ciertas atribuciones que tienen que ver con la forma legal, ¿sí? Forma administrativa y judicial, no con lo económico. La Casa de Contratación sí, tiene que ver con la parte económica, ¿ya? Y eso va a vincularse mucho con lo que vendría a ser los procesos, los tributos, los impuestos, y todo eso lo que se va cobrando de un factor económico. Y la Casa de Contratación, si tú la quieres comparar, es como el Banco de España, ¿no? Donde va llegando todos los fondos, ¿ya? Todos los dividendos que se van repartiendo posteriormente entre los respectivos, entre el rey, los virreyes y todo ese proceso administrativo. Ya, entre las instituciones en América establecidas vamos a tener a los virreyes, las capitanías generales, las gobernaciones, la Real Audiencia y el Cabildo, ¿no? Y hemos ido viendo así a grosso modo hace rato cuáles eran las funciones, a quiénes se les destinaba, cuánto tiempo estaba el virrey en una determinada gestión, ¿sí? De administración, ¿ya? Entonces, en algún momento nosotros vamos a ir viendo estos procesos. Estas instituciones son en América, estas instituciones son en España, ¿ya? Hay que aclarar eso para que no tengamos la confusión. ¿El Consejo de Indias tenía su sede en América? No, el Consejo de Indias tenía su sede en España. ¿La Casa de Contratación se establecía en América? No, la Casa de Contratación se estableció en Sevilla, en España, ¿sí? ¿Alguna vez entraban los productos directos a América? No, los productos siempre pasaban por la Casa de Contratación para entrar a América. Ahora, claro, hay ciertos elementos que vamos a ver como parte negativa en el proceso de cobrar un impuesto en la Casa de Contratación. Habían dos tipos de formas las cuales evitaban el proceso de pago de tributo en la Casa de Contratación, o en cuyo caso vender a un precio más bajo en América, ¿sí? Una de las formas por las cuales no se pagaba el impuesto en la Casa de Contratación era porque se hacía el famoso contrabando, ¿ya? Vale decir, muchas personas utilizaban otros rumbos que no sea directamente ir por Sevilla para pasar a América, ¿ya? Sino venían directo, algunos desde África, otros desde Asia, venían directo por barcos y estacionaban en Buenos Aires y de ahí repartían su mercadería. Entonces ellos no habían pagado impuesto en España. Otra forma que implicaba el hecho de vender productos más económicos en América era la piratería, ¿ya? Habían asaltantes a mar abierto que una vez que el barco pagaba su tributo, pagaba su impuesto a la Casa de Contratación, pasaba con su mercadería, ellos los asaltaban y obviamente se adueñaban de su mercadería y esta mercadería la vendían, ¿sí? Se estacionaban cerca a Perú y por Perú empezaban a despachar la mercadería de manera un poco más económica, ¿no? Claro, en realidad los españoles que vivían en América muchas veces les parecía más cómodo comprar más barato que lo que traían desde España, que obviamente el monopolio comercial les favorecía a algunos, pero en cuyo caso con el contrabando y con la piratería, la Casa de Contratación perdía una gran cantidad de clientes a los cuales les podía sacar buena cantidad de plata también, ¿sí? Entonces vamos a tener nosotros en cuenta todo ese proceso, ¿ya? Entonces los títulos y jerarquías coloniales tenemos al rey, al virrey, al capitán general o llamado también gobernador, al corregidor y al oidor o magistrado, ¿ya? Y ahí ustedes van a ver toda esa estructura que tenemos nosotros, ¿no? ¿Ya? Las características que cumple cada uno y qué funciones va estableciendo, emplazando primordialmente las órdenes de la corona española, ¿ya? Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a ir identificando estos títulos de jerarquía colonial, ¿ok? Muy bien, ya, ahí vamos a quedar. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No hemos terminado por si acaso, nos falta, ¿ya? ¿Alguna pregunta?
Ok, ¿están entendiendo? Levanten la mano si están entendiendo. ¿Ya? ¿Se puede entender lo que les estoy explicando o es que estoy enredándome mucho? A ver, dígame. ¿Está bien? ¿Qué dices, Kevin? ¿Se Por el entiende? momento todo bien, dicen. Ah, ya, muy bien. Por lo menos uno vivo, ¿no? En la clase. Ya. Ok.